Bueno, listo. Aquí tenemos las leyes básicas de circuitos. Vamos a empezar con la ley de Ohm. Entonces me establece que la ley de Ohm es la tensión entre los extremos de materiales conductores. Me dice claramente que es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del sistema o a través del material. Entonces, ¿qué me dice? Que, por ejemplo, esta es la ecuación de la ley de Ohm, donde V es la voltaje o la tensión de los extremos de los materiales conductores, ya sean cables, capacitores, los distintos conductores eléctricos, ¿vale? La V es el voltaje, la I es la corriente. Recordemos que el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios. Y la resistencia se mide en ohm. La resistencia es básicamente una constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que si la corriente del sistema, vale, que si la corriente del sistema aumenta, obviamente el voltaje va a aumentar, ¿ok? O viceversa, si la resistencia del material eléctrico aumenta, o esa constante R aumenta, entonces el voltaje va a aumentar. Pero a lo contrario va a disminuir, o sea, si cualquiera de estas dos disminuye, esta va a disminuir también. Eso es lo que significa que tiene un comportamiento directamente proporcional, ¿ok? De esta manera tenemos la ley de Ohm, ¿vale? La ley de voltaje de Kirchhoff, bueno, aquí nosotros tenemos un sistema, ¿vale? En donde principalmente estos elementos que están aquí, que son como unos resortes, ellas son unas resistencias. Las resistencias lo que hacen es reducir el nivel de tensión o reducir el nivel de voltaje de un circuito. Entonces me dice que claramente, por ejemplo, este flujo es la corriente, o sea que se mantiene una misma corriente, pero cada resistencia va a mantener un nivel de tensión diferente, o sea, ¿ok? Entonces me dice la ley de voltaje de Kirchhoff que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria es igual a cero. Es decir, si yo sumo el voltaje AB, AB voltaje AB es esto, o sea, voltaje AB es este, es esta resistencia de aquí, más el voltaje BC, que es este voltaje de aquí, de esta resistencia, más el voltaje CD, más el voltaje DA. Si yo sumo todos esos voltajes, me tiene que dar cero, principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff? Bueno, como aquí prácticamente te resumí todo lo que te dice aquí. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, observamos que en cada una de las resistencias, las resistencias son estas señoras de acá, hay un consumo de voltaje. Por lo que si sumamos todos los voltajes, dicha suma será igual a cero por la ley de voltaje de Kirchhoff, o también conocida comúnmente como LVK. Cada vez que tú escuches el término LVK, es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿qué me dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Que la sumatoria de los voltajes, esto significa sumatoria de los voltajes de una trayectoria cerrada, es igual a cero. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo, ¿vale? Entonces, esto es un circuito, ¿okay? Que tiene una fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje que me proporciona 12 voltios, puede ser un cargador, una batería, etcétera. Y en ese circuito yo conecto tres resistencias. Entonces, de esas tres resistencias va a tener un consumo diferente. Entonces, para aplicar eso, debo partir de esta ecuación. La sumatoria de voltaje es igual a cero. Entonces me dice que el voltaje V1, como es el voltaje suministrado, parte desde un valor negativo. ¿Ok? Todo voltaje que me he suministrado a un circuito debe ser negativo. ¿Ok? Entonces, menos V1 más el voltaje R1 más el voltaje R2 más el voltaje de R3, que es lo que está aquí, eso debe ser igual a cero. Entonces, yo despejando, como yo sé que este término es negativo, si lo paso para donde está el cero, pasa a ser positivo. Entonces, como V1, que es esta aquí, es distinto a R1, ¿ok? Como V1 es 12 voltios, entonces yo digo que la suma de estas tres resistencias, mejor dicho, la suma de los voltajes de estas tres resistencias es igual a 12 voltios. Y eso es lo que me proporciona a mí la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, la ley de corriente de Kirchhoff es una de las más prácticas porque ella la establece a partir de un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es una intersección entre varias líneas del circuito varios cableados del circuito. Entonces en este punto se encuentran varias corrientes. Entonces, ¿qué me establece? Que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. ¿Ok?
O también se dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Puede ser cualquiera de las dos formas, está bien. Entonces, aquí como es corriente, se plantea que la sumatoria de las corrientes, la I es corriente, es igual a cero. Entonces, a partir de esta ecuación que está acá, yo lo que hago es que las que entran al nodo, o sea, las que entran al punto, las tomo positivas, pero las que salen las tomo negativas. ¿Ok? Eso es lo que me dice la ley de Kirchhoff. Yo puedo aplicar lo contrario, puedo aplicar de que las que salen pueden ser positivas, entonces si las que salen son positivas, entonces las que entran son negativas. ¿Ok? Entonces obviamente esto es igual a cero y me dice que si yo despejo esto, mira que estos tres están negativos, si yo los paso para acá me da positivo. Entonces, si yo sumo las dos que entran, eso me tiene que dar igual a la suma de las tres que salen. ¿Listo? Pues observamos que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. ¿Ok? Fácil. Y por último, la relación entre la resistencia eléctrica con la temperatura me establece que la temperatura influye directamente en la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor temperatura, la resistencia se incrementa, mientras que a menor temperatura, la resistencia disminuye. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es esta constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si ella me aumenta aquí, me va a aumentar tanto la corriente como el voltaje. Bueno, no la corriente, pero sí el voltaje. Me va a aumentar de pronto porque la corriente va a ser igual. Es como esta constante R me va a aumentar, entonces va a aumentar el nivel de tensión. Y lo mismo pasa si disminuye. Si disminuye, pues ella lo que va a hacer es que me lo va a disminuir. ¿Ok? Con respecto a la pregunta problematizadora, ¿qué es un cortocircuito? Un cortocircuito tiene en cuenta a partir de la ley de Ohm. Entonces, un cortocircuito consiste en cuando en medio del circuito hay presencia de una resistencia en donde su valor es de 0 ohms. Es decir, es un circuito que no tiene resistencias. Básicamente es un circuito que está siendo alimentado directamente a una fuente de voltaje, puede ser una batería, puede ser un cargador, un toma corriente, cualquiera donde haya fuente de energía de voltaje, hay ahí. Pero si yo a esa fuente yo no le conecto, a ese circuito no le conecto una resistencia, ahí va a haber un cortocircuito. Porque la corriente, por decirlo así, va a fluir siempre en donde tenga menos obstáculos. Esto lo que va a hacer es que va a bajar el nivel de tensión. La resistencia, esto es una resistencia, va a bajar el nivel de tensión para que obviamente no el voltaje no salga tan disparado. Entonces, ¿qué pasa? Que si este valor es cero, como la corriente que fluye por un circuito siempre busca el camino donde hay menos resistencia, y si en uno de esos caminos no hay presencia de resistencia, la corriente fluirá por este y ocasionará lo que se conoce como cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esta relación? Esto es parte de la ley de Ohm. Si yo sé que corriente es voltaje sobre resistencia, y si resistencia es igual a cero, voltaje puede ser, pone tú 12, y 12 entre 0, si tú lo colocas en la calculadora, eso no existe. Entonces, ahí es donde se va a presentar eh, ¿el qué? El cortocircuito. Entonces, un número entre cero incluso me dice que eso es infinito, o sea, la corriente va a tender a infinito, que es lo que te establece aquí. Una corriente infinito, pues, eso es de qué preocuparse porque dañas un circuito, puedes dañar un circuito, puedes dañar un dispositivo, etcétera. ¿Ok? Puedes dañar lo que vayas a montar en ese caso. ¿Listo?